Muy buenas tardes a todos y a todas. Recordemos que esta serie de videos hace parte de una alianza estratégica entre Trata de Letras Editorial, Agencia de Servicios Editoriales, y la Asociación Palabras Claras, única asociación en Colombia que difunde y promueve la lectura fácil. Y también recordemos que la lectura fácil no solamente es la posibilidad de que todos y todas accedamos a la lectura, sino al mismo tipo de información. Nosotros estamos leyendo uno de los relatos contenidos en este libro llamado Amores y Mujeres en la Independencia, original de Soledad Acosta de Samper, adaptación de Margarita Mejía Omaña, que es de la Asociación Palabras Claras. Estábamos leyendo el relato Mercedes y vamos para el capítulo 3. La familia partió hacia un pequeño caserío que quedaba atravesando el páramo. Hacía mucho frío y el silencio era tan grande que Mercedes se sintió muy impresionada. El páramo se parecía a su corazón, que estaba ahora solitario, helado y gris. A pesar de su tristeza, no dejaba de ser caprichosa y no quiso seguir en la mula en la que viajaba. Mercedes quería que le dieran el caballo que un mulato llamado Santiago llevaba de las riendas. Entonces aquí tenemos una de las definiciones que suelen tener los libros adaptados a lectura fácil. Se llama mulato a una persona nacida de padre blanco y madre negra, o de madre blanca y padre negro. Santiago trabajaba como administrador en una finca cercana que era de un extranjero. Santiago fue muy atento con Mercedes y le preparó el caballo para que ella montara, y después la ayudó a subirse con todo el cuidado. La familia de Mercedes llegó a Ubaque a vivir en una casa muy pobre que era casi una choza. Al principio la situación tan miserable enfermó a Mercedes, pero poco a poco se fue resignando y empezó a recuperarse. Mercedes tenía una hermana menor llamada Juanita y con ella se sentaba a hablar de su infancia feliz. Y aquí entonces aparece otra de las definiciones. Una persona se resigna cuando acepta una situación molesta o perjudicial y deja de buscarle soluciones. La familia de Mercedes vivía muy aislada y ninguno de los cuatro hizo amigos entre la gente del lugar. Tenían problemas para tratar con las personas del pueblo, que no eran blancos ni europeos como ellos. Y las personas que tenían su misma posición social los miraban a ellos con desconfianza porque eran españoles. Mercedes no se resignaba a vivir sin alegría y tampoco le gustaba sentirse despreciada por los demás. Deseaba mucho que alguien la admirara y la amara. Un día el mulato Santiago fue a visitarlos. Les contó que su patrón había muerto y que ahora él era el dueño de la finca en donde vivía. La vanidad de Mercedes hizo que no le disgustara la atracción que el mulato Santiago sentía por ella. En otro momento lo habría visto con horror y le habrían parecido insultantes sus pretensiones. Era mal visto que un mulato se fijara en una mujer blanca. El padre de Mercedes aceptó las visitas de Santiago y a su madre le alegraba que alguien los visitara. Santiago le regalaba dulces a su hermanita y Mercedes lo empezó a tratar de igual a igual. Por eso Santiago se animó a pedirle al padre de Mercedes que lo dejara casarse con su hija. ¡Qué insolente!, exclamó el padre. Un mulato, un antiguo esclavo, un miserable, se atreve a pedirle matrimonio a mi hija. Y entonces aquí aparece otra de las definiciones. Un insolente es una persona que no tiene vergüenza, que actúa o habla de manera ofensiva y poco respetuosa. La madre de Mercedes se sintió desconsolada. Sabía que Santiago se atrevía a pedir matrimonio a su hija porque veía la situación de pobreza en la que estaban. El mulato Santiago fue despedido de la casa y se acabaron los pequeños regalos y los dulces. Mercedes tenía la costumbre de ir al río y muchas veces prefería ir sola. Un día se encontró allí con Santiago y empezaron a hablar. Cuando la madre de Mercedes supo que se veían, la regañó y le prohibió que volviera a hablar con él. Mercedes tuvo que pedirle a Santiago
que no la buscara más. La pobreza en la que vivía la familia era cada día peor. Su padre se enfermó con la situación, por lo que Mercedes debió ponerse a trabajar para ayudar. Su padre no soportó más y murió muy triste al comprender la situación en la que quedaba su familia. La pena de su madre fue tanta que no quería hacer nada ni saber de nadie. Su hermana Juanita estaba cada vez más triste y flaca. Mercedes entendió que cuando uno es pobre no se puede entregar a la tristeza. Para sostener a su madre y a su hermana, se concentró en trabajar mucho más en la costura de ropa. Pero no era suficiente y tuvo miedo de terminar pidiendo plata en la calle. En esos días volvió a aparecer el mulato Santiago y de nuevo le pidió a Mercedes que se casaran. Como a su madre ese matrimonio le parecía una vergüenza, entonces Mercedes decidió casarse en secreto. Se fue con Santiago a Fomeque, un pueblo cercano, diciendo que se iba de compras. Al volver ya era la esposa del mulato. Regresó con mucha comida y con vestidos para su hermana Juanita y para su madre. Cuando le preguntaron de dónde había sacado dinero para esas compras, respondió que era producto de sus trabajos de costura. Y ahí se acaba nuestro tercer capítulo del relato Mercedes, contenido en este libro Amores y Mujeres en la Independencia. Entonces, bueno, seguiremos por aquí en este canal conectados para seguir leyendo libros y relatos adaptados a lectura fácil, porque la lectura es para todos y para todas. Chao.